Buenas tardes, mi nombre es Catherine Becerra. Les voy a hablar de la oftalmia simpática y de lo que es el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Entonces, en cuanto a la oftalmia simpática, pues es una panoveitis granulomatosa bilateral que se desarrolla después de una cirugía ocular o un traumatismo penetrante en un ojo, lo que va a provocar pues la interrupción del privilegio inmunitario del ojo. En cuanto a sus síntomas, vamos a encontrar enrojecimiento, fotofobia, dolor, lo que es visión borrosa y lo que son la presencia de flotadores. La lateralidad, pues estas se consideran bilaterales. En cuanto a la edad de inicio, aquí se ven afectadas todas las edades. En cuanto al sexo y la raza, pues los hombres van a ser más afectados, probablemente pues debido a un mayor riesgo de lesiones oculares, y en cuanto a la raza, pues no hay una predisposición racial en sí. En cuanto al curso, el tiempo medio entre la lesión y lo que es la cirugía hasta la aparición de la oftalmia simpática varía en un rango de 2 semanas a 3 meses, y es decir, de 5 días a 66 años. El 90% de los casos se va a manifestar dentro de los 12 meses posteriores a la agresión. El inicio puede ser insidioso en el ojo simpatizante no lesionado, y la gravedad de la inflamación y sus secuelas van a ser muy variadas, y la naturaleza pues recidivante de la oftalmia simpática pues requiere de un seguimiento a largo plazo. También el 75% de estos pacientes retienen lo que es un mayor a 20/200. En cuanto al examen ocular, tenemos lo que es el segmento anterior y tenemos una uveitis anterior de leve a grave con precipitados de grasa de carnero. El endotelio corneal, puede descompensarse con una inflamación crónica, es decir, puede haber una queratopatía bullosa, pueden haber sinequias posteriores y también es muy común la catarata secundaria. En cuanto al segmento posterior, tenemos una vitritis de leve a moderada, pueden haber nódulos de Dahlen-Fox, es decir, múltiples lesiones coroideas de un color blanco amarillento en la periferia, y también se ven en lo que es el Vogt-Koyanagi-Arada y en la sarcoidosis. También puede haber lo que son una coroiditis difusa, papilitis, puede haber presencia de un DR exudativo, una fibrosis subretiniana y lo que es una atrofia retinocoroidea y óptica. En cuanto a las imágenes, tenemos el OCT. Aquí vamos a encontrar disrupciones variadas de los segmentos retinianos externos. Puede haber líquido subretiniano correspondiente a un DR exudativo. Vamos a encontrar edema y engrosamiento intrarretiniano y lo que es un engrosamiento coroideo difuso que se ve mejor en el OCT. Se puede usar para monitorear lo que es la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos lo que es la AF. Vamos a encontrar múltiples fugas hiperfluorescentes a nivel del EPR durante la fase venosa que persisten en la fase tardía. Puede haber un tinte de pooling en espacios subretinianos en aquellos casos severos, y van a haber áreas de fluorescencia bloqueada temprana correspondiente a estos nódulos de Dahlen-Fox. En la AGF podemos encontrar múltiples focos hipofluorescentes que se vuelven pues más prominentes a medida que avanza la AGF, y en lo que es el USGB puede haber un marcado engrosamiento coroideo. Dentro de las pruebas de laboratorio y radiográficas, la tipificación de HLA, pues esta puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Se van a realizar también laboratorios para descartar, como es lo que es la ACE lisozima, la PPD o el quantiferon gold y lo que es el FTA-APS o RPR. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el Vogt-Koyanagi-Arada, la sarcoidosis, sífilis, una tuberculosis y lo que es un linfoma intraocular. Y acá en este cuadro pues tenemos lo que es una comparación de lo que es la oftalmia simpática y lo que es el Vogt-Koyanagi-Arada. Podemos ver las características en ambas, podemos ver lo que es la edad, cómo varían en la oftalmia simpática a cualquier edad. Vogt-Koyanagi 20-50 años, la predisposición racial, pues en oftalmia simpática dijimos que no hay.
En Boku-Yanagi, pues asiática y raza negra. La lesión siempre va a estar presente y en la Boku-Yanagi va a estar ausente. Los cambios en la piel son poco comunes, cambios también, disfunción en la escucha es poco común, inflamación del nervio óptico va a ser ocasional, un exudativo de un DR puede ser raro. También tenemos un involucramiento coriocapilar, esta usualmente va a ser ausente, y vemos como en el Boku-Yanagi Arada estas pues son más frecuentes. En cuanto al tratamiento, tenemos los corticosteroides, tanto sistémicos como locales. Estos se deben instituir lo antes posible. También la IMT, ahorradora de esteroides, debe iniciarse en el momento del diagnóstico, ya que es seguro que la inflamación recaerá al suspender estos esteroides. Tenemos la ciclosporina, azatioprina, lo que es el clorambucilo, ciclofosfamida. Estos pues han demostrado una eficacia. Tenemos también el acetónido de fluocinolona, si el IMT no es eficaz o este pues no se tolera. Y también se menciona lo que es la enucleación. Esta puede reducir la probabilidad de una oftalmia simpática si se realiza pues dentro de las 2 semanas posteriores a la lesión del globo abierto, y pues va a ser ineficaz después del desarrollo de una inflamación autoinmune. Continuando, tenemos lo que es el síndrome de Boku-Yanagi Arada. Este pues también es conocido como el síndrome uveo-meningítico o uveo-meningoencefalítico. Esta es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta pues los tejidos pigmentados, es decir, aquellos que contienen melanina, en múltiples sistemas de órganos, incluidos el ocular, el auditivo, el nervioso y el tegumentario. La enfermedad ocular, esta puede ocurrir sola o con manifestaciones extraoculares, es decir, podemos tener un Boku-Yanagi completo, que se mencionan los criterios del 1 al 5, un incompleto, criterios del 1 a 3 o 4 a 5, y lo que es la enfermedad de Arada o el Boku-Yanagi probable, ya criterios del 1 al 3, o también solo la enfermedad ocular. Dentro de los criterios revisados tenemos lo que son sin antecedentes de un traumatismo ocular penetrante o cirugía antes del inicio de la uveitis, sin evidencia clínica o de laboratorio de otra enfermedad ocular. Tenemos que sea bilateral, hallazgos neurológicos o auditivos, y también hallazgos tegumentarios, estos pues encontrados después de todos los demás hallazgos. En cuanto a los síntomas, tenemos va a haber desenfoque, dolor, un enrojecimiento, hay fotofobia y presencia de flotadores. En cuanto a la lateralidad, se presenta de manera bilateral y el segundo ojo se menciona que puede retrasarse de 1 a 3 días. En cuanto a la edad de inicio, típicamente pues se presenta de 20 a 50 años y también se menciona que puede llegar a ocurrir en niños. En cuanto al sexo y la raza, las hembras pues son un poco más frecuentes que los hombres. También esta se encuentra en todo el mundo, pero es más frecuente pues en aquellas razas de pigmentación oscura. Es común en asiáticos, en hispanos del Medio Oriente y en nativos americanos. En cuanto al curso, esta tiene múltiples fases, es decir, una precoz que abarca lo que es el prodrómico y un uveítico agudo, y un tardío que ya abarca lo que es una fase de convaleciente y crónico recurrente. Y en cuanto a la asociación sistémica, pues se involucra también lo que es el sistema neurológico, auditivo y lo que es el dermatológico. En cuanto al examen ocular, tenemos una fase temprana, es decir, una prodrómica de uveitis aguda, que esta pues va a durar de días a semanas. Acá tenemos hallazgos sistémicos tempranos, días previos al inicio de la uveitis, es decir, una fase prodrómica. También vamos a tener un infiltrado o un engrosamiento coroideo agudo, es decir, ya hablamos de una fase uveítica aguda. Acá vamos a tener desprendimiento de retina exudativo de aparición temprana, puede haber edema o desprendimiento ciliar anular y puede haber un edema o hiperemia del disco óptico.
También vamos a encontrar vitritis, los nódulos de Dallen-Fox. Estas son pues una colección de células inflamatorias mononucleares y van a estar presentes pues en todas las fases de la enfermedad. Y también puede haber esto sin una uveitis anterior. Ya hablando de la fase tardía, es decir, una fase de convalescencia o una crónica recurrente, aquí ya estamos hablando de meses a años. Vamos a tener una uveitis anterior granulomatosas, vamos a tener precipitados queráticos en grasa de carnero y lo que son nódulos en el iris. También puede haber atrofia del iris. Se nos menciona un signo de Sugiura, es decir, hay un vitiligo perilimbal. Este se menciona que es más frecuente en japoneses en un 85%. Tenemos un fondo de ocaso resplandor y vamos a encontrar despigmentación de la coroides. Se menciona que es común en los asiáticos después de la fase uveítica aguda. Pueden haber focos de hiperpigmentación y atrofia del EPR, esto con una mayor frecuencia en aquellas personas hispanas. Hay una recurrencia de uveitis posterior poco frecuente y en cuanto a las complicaciones secundarias, estas ocurren principalmente más tarde en esta etapa, es decir, estas complicaciones como ser catarata, glaucoma, hipotonía, una neovascularización retiniana, puede haber una fibrosis subretiniana o una membrana neovascular. Ya en cuanto al examen sistémico, tenemos una fase prodrómica, es decir, de 2 a 3 días, y una fase uveítica aguda, es decir, ya hablamos de semanas. En cuanto a la fase prodrómica, vamos a tener sensibilidad al tacto del cabello, es decir, la piel en un 72%. Vamos a encontrar síntomas parecidos a los de la gripe, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, vamos a encontrar tinnitus, un 75%, a menudo con una afectación ocular. Más común se menciona la disacusia, confusión, lo que son náuseas, meningismo y lo que es dolor orbitario. Y menos común pues nos menciona lo que es el vértigo, ataxia, neuropatías craneales, una hemiparesia, afasia, puede haber una mielitis transversa y ganglionitis. Y hablando pues ya de la fase uveítica aguda, esta puede incluir ya signos de la fase prodrómica y signos como una uveitis. Tenemos la fase de convalescencia, es decir, ya hablamos de meses. Esta puede incluir signos de la fase prodrómica, puede haber alopecia, poliosis, lo que es vitiligo, en lo que es la cabeza, periocular y en lo que es el tronco. Y ya en una fase crónica recurrente, es decir, ya hablamos de años, esta también puede incluir signos de la fase prodrómica y ya signos de uveitis como tal. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues nos menciona varias patologías como ser la sarcoidosis, la oftalmia simpática, un linfoma intraocular, una hiperplasia melanocítica, un síndrome de derrame uveal, una leucemia mieloide crónica, podemos tener escleritis posterior y otras causas de un desprendimiento exudativo como ser la toxemia del embarazo, una enfermedad renal o lo que es la hipoproteinemia. En cuanto al tratamiento, pues lo dividimos en fases, una fase temprana, tardía, terapia inmunomoduladora y lo que ya es una terapia intravítrea, ¿verdad? Entonces, en la fase temprana se mencionan lo que son dosis altas de corticosteroides orales o intravenosos con una disminución gradual y lo que es el inicio temprano de una terapia inmunomoduladora asociada pues a mejores resultados. Y a la fase tardía hablamos de corticoides tópicos para aquellos brotes de uveitis anterior sin inflamación posterior activa. También dosis altas de corticosteroides orales o intravenosos, siempre con una reducción gradual para la enfermedad posterior y también lo que es el inicio de una terapia inmunomoduladora. En esta terapia inmunomoduladora pues tenemos los antimetabolitos como es el metotrexato, micofenolato, también inhibidores de la calcineuria, tenemos la ciclosporina, lo que es el tacrolimus. Entre los agentes biológicos tenemos el adalimumab,
tenemos agentes alquilantes también, como la ciclofosfamida, y otros agentes como el gel de corticotropina subcutánea. Y también se menciona lo que es la terapia intravítrea, como ser los anti-VEGF o inyecciones de corticoides o implantes. Y esto sería todo. Muchas gracias.